porque es que yo los miércoles, entonces hoy lo he hecho al revés. He ido al médico primero Vale. y, Y así y estás. entonces ahora ya estoy libre. Es que Vale, la otra vez pensé que íbamos a terminar y que podía irme, pero vi que me enganchaba ahí a la cosa y me costaba arrancar. Así que lo he hecho al revés. Me ha costado también un poquito venir corriendo, pero bueno, aquí estoy. perfecto. Yo ya lo he puesto a grabar para que luego nos quede la sesión y lo mismo para Vale. las familias que no hayan podido participar desde nidos de lectura o para cualquier otro interesado que queráis hacérselo llegar, pues allí queda grabado, ¿vale? Perfecto, pues si quieres empezar cuando quieras. Bueno, no sé si hay alguien que no estuvo en la sesión anterior, en la que Rebeca nos estuvo hablando de cuentos y emociones, desde una perspectiva muy interesante, la verdad, porque estamos acostumbrados a, bueno, que nos hablen de las emociones de otra manera, y Rebeca le dio, pues bueno, su punto de vista que nos gusta tanto. Y hoy vamos a tratar otro tema, que son cuentos y creatividad. Dos palabras que van muy unidas y muy en el trabajo que hace Rebeca con un punto curioso y que tanto nos gusta. Así que le doy paso y que nos explique ella qué es lo que nos tiene preparado. ¿Vale? Vale, pues muchas Venga, gracias. adelante. Buenas tardes a todas y efectivamente empezamos. Yo creo que tiene todo su sentido que el otro día hablásemos sobre las emociones porque todo lo que tiene que ver con cómo nos sentimos afecta a lo que hacemos en nuestro día a día, a cómo aprendemos, a cómo disfrutamos de las cosas. Y al final yo lo que quería era aportar un punto de vista que implica que los cuentos son el disfrute más gratuito que existe en el mundo, porque se comparten por puro placer. Cuando nos cuentan un cuento desde pequeños nos hacen entender que hay momentos mágicos muy especiales. Y luego además tienen esa capacidad de ayudarnos a un montón de cosas, entre ellas adquirir vocabulario, a conocer otras realidades, a ser más empáticos y a conocernos también a nosotros mismos. Si sabemos elegir bien los títulos, sin que tengan que ser excesivamente masticados, ¿no? Esos libros de para trabajar este tema, sino que resulta que encontramos una historia y esa historia al compartirla nos invita a dialogar con un pequeño, a dialogar con un niño y podemos abrir ese torrente emocional que tienen dentro, pues lo estamos haciendo bien. Hablaremos de emociones también hoy, porque ya os digo que es una constante, pero realmente el centro de la sesión tiene que ver con la creatividad, porque es una base de nuestro trabajo desde un punto curioso y porque creemos que la creatividad es una capacidad que tenemos todos y que en los tiempos actuales más que nunca tenemos que utilizar esa capacidad, que ponerla nosotros al servicio de nuestro trabajo, de nuestra realidad, de todo lo que nos rodea para no ser simplemente consumidores de contenidos ni repetir constantemente algo que ya vemos, sino que seamos creadores. Lo bonito que es poder ser creadores. Y aun en tiempos de Internet, que a veces tendemos a pensar que todo está allí, porque tú buscas a través de la pantalla, y es una prueba que siempre hago, le preguntas a Google algo y ya te está diciendo el texto predictivo que alguien lo ha preguntado antes. Dices, madre mía, está esta locura que le estoy preguntando y ya te dice el texto predictivo y te lo terminas y dices, vale. Entonces, aunque estemos tan acostumbrados a que la información está al otro lado de la pantalla, de internet o de hablar con alguien que tiene también un montón de cosas que compartir, vamos a ser nosotros también creadores y vamos a hacerlo concretamente en este caso con el apoyo de los cuentos y de la lectura, que es pues algo fundamental. Voy a compartir mi pantalla, ¿me confirmáis que la veis? Sí, ¿verdad? Vale, pues vamos a hablar de lectura y creatividad y vamos a entender qué es el concepto de creatividad. A veces se llama también inventiva, imaginación constructiva, pensamiento divergente, pensamiento creativo o generación de nuevas ideas, conceptos o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones originales. Es decir, ser creativo no quiere decir inventar algo muy novedoso ni tener una idea increíble que revolucione el mundo, sino saber de dónde partimos y ser originales a la hora de dar una respuesta a un problema, si partimos de un problema, o a una situación que no nos gusta o a una situación que queremos mejorar. Y ahí es donde insisto mucho que todos podemos ser creativos. Es una palabra y un concepto que se asocia de forma errónea con el término artístico, con el término, uy, yo nada, yo dibujo fatal.
no me hagas esto, no me hagas en un curso que me ponga yo aquí a dibujar o que me ponga a cantar, porque yo lo hago y resulta que se puede ser creativo con los números, se puede ser creativo en la cocina, se puede ser creativo con el baile, con el movimiento, se puede ser creativo con la ilustración, con un montón de técnicas distintas que nos pueden ayudar, ya os digo, en nuestro día a día y nos pueden ayudar en un montón de situaciones diferentes. Para nosotras es fundamental porque somos creativas desde el minuto cero. Empezamos a crear algo que no existía. Cuando a veces nos dicen, bueno, ¿y vosotras cómo encontrasteis la inspiración? Bueno, pues trabajábamos efectivamente en un lugar que era la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que se dedicaba a promoción de lectura, pero nosotros teníamos que hacerlo en pequeño, como una empresa privada, teníamos que partir de un fondo de libros que no era infinito, sino de nuestro propio fondo de libros. Teníamos que ser innovadoras para despertar la curiosidad de la gente y creamos una empresa, una startup de la nada. Y todo fue gracias a la creatividad. Nuestras primeras campañas publicitarias consistían en poner nuestras tarjetitas, que eran redondas y hechas a mano, en monumentos de Salamanca, como Fray Luis de León o como el astronauta de la Catedral o como la Celestina. Hacíamos fotos y luego hacíamos campañas de marketing a través de redes sociales, porque es que las redes sociales pueden ser unas grandes aliadas a la hora de dar un punto de vista diferente a todo lo que nos rodea. Fue así como surgió nuestro trabajo y ahora hay gente que dice que estamos hasta en la sopa. Lo dicen con cariño, estamos seguras, pero lo cierto es que si nuestra intención fundamental era trabajar solo con niños, concretamente desde 6 a 12 años, resulta que descubrimos que cuando eres creativo, cuando amas tu trabajo y partes de la lectura, que es una herramienta con un poder infinito, puedes llegar a donde sea. Así que una de las partes más creativas es el trabajo que realizamos sobre todo con bebés, que no implica solo contar cuentos a bebés, sino que son sesiones muy completas en las que cantamos, en las que diseñamos propuestas con un hilo conductor, porque todo importa. Hay gente que piensa que, bueno, como son bebés, como prestan poca atención, le pongo 4 cuentos o les digo, y qué bonito es cuando tienes ese hilo y utilizas la metáfora de la luna para contar cuentos que inviten a la hora de ir a dormir y luego añades una nana, pero luego dibujas y luego apagas la luz y con una linterna les permitas que salga la luna de forma mágica y estás añadiendo un montón de estímulos distintos porque estás cuidando mucho la propuesta. De hecho, en contra de lo que piensa mucha gente respecto a este tipo de público, sin duda, los bebés es el público más exigente. Por varias razones y es el que tiene que ver con los tiempos la que tiene que ver con los tiempos de atención. Biológicamente todavía no están preparados para atender mucho más que 2, 3, 4 minutos. Así que las narraciones son cortas, son estímulos que a veces son visuales, a veces son musicales, a veces son narrativos y vamos jugando con esos tiempos de atención, teniendo en cuenta que además en esas sesiones van acompañados por sus papás. Así que es el público exigente de esos más pequeños y de los papás que cuando participan en esa sesión tienen que sentirse también a gusto y parte de esa sesión, no solo como una compañía de vengo aquí a ser el soporte, el regazo del niño que está sentado aquí, sino que vengo también a quedarme con esa canción, a llevarme algo que luego me ayude en casa, porque mi bebé sigue viniendo conmigo a casa y esa narración, ese cuento o esa canción va a seguir en casa conmigo y me va a seguir ayudando en ciertos momentos o a crear, pues incluso ya os digo, instantes especiales respecto a esa musicalidad, al afecto que le acompaña. Así que esta es la parte más creativa de nuestro trabajo, aunque también insistimos mucho en abrir el campo. Tenemos una línea muy destacada para leer en inglés, porque nos parecía que el acercamiento que se hacía respecto al idioma no era quizá el más adecuado para los niños que son muy pequeños y lo ven demasiado rápido como una obligación y se sienten muy perdidos si no son conscientes de qué están escuchando, qué les están contando. Y entonces intentamos hacer un aprendizaje vivencial, ¿no? Son sesiones relacionadas con la lectura, pero se convierten en auténticas experiencias. Un día cocinamos pizza y al final terminamos aprendiendo esa canción que dice I am a pizza with extra cheese. ¿Y por qué no? Esa canción luego te ayuda cuando estás en casa cocinando y te pones a cantar en inglés. Y no identificas a esto es clase de inglés o este es el momento de inglés, sino que interiorizas el idioma y esas palabras también como parte de tu rutina. Un aprendizaje vivencial, pero muy cercano. Más posibilidades, sacar la lectura a la calle. Ser creativos es ir donde está la cultura y la cultura vive y nace de la calle.
Así que disfrutamos muchísimo cuando podemos compartir estas palabras allí directamente y también cuando lo hacemos tanto en bibliotecas, en centros educativos o en bibliotecas que no pertenecen a colegios y en otros espacios como librerías. Allá donde haya un libro y un lector se necesita un mediador. Entonces, hay veces que ese mediador es el bibliotecario o a veces es el librero, pero cuando de forma vocacional, como nos pasa a nosotras, nos dedicamos a la promoción de la lectura, intentamos proporcionar herramientas a cualquier tipo de mediador. Y cuando digo cualquier tipo de mediador es que aquí estaréis a través de la pantalla bibliotecarios, madres, estaréis estudiantes, estaréis personas que tienen interés simplemente porque les fascina el mundo de la literatura. Así que es a lo que queremos llegar. Otra cosa que hemos intentado hacer también desde el inicio de Un Punto Curioso es que la lectura se reconozca como una manifestación cultural, no solo educativa dentro de esos coles o esas bibliotecas, sino cultural. Así que cada vez que hay un evento de tintes culturales en Salamanca, en Castilla y León o mucho más allá de las fronteras, intentamos aportar nuestro granito de arena o con sesiones de cuentacuentos o con otras propuestas, porque la lectura es cultura, es una manifestación muy, muy importante y queremos recordarlo, que no se quede fuera. Y la siguiente línea es formar a otros para hacerlo. Es decir, somos promotoras, mediadoras apasionadas, pero el trabajo se puede quedar muy pequeñito, casi como en una anécdota, si no conseguimos contagiar esta forma de entender el libro a todos los que estáis al otro lado, a los que estáis en casa, a los que estáis en las bibliotecas, a los que estáis en las librerías, donde sea, porque entendemos que nosotras disponemos de los recursos que supone el haber llevado toda nuestra vida profesional, que igual no es mucho, pero sí que ya son, al final pasando el tiempo, son 14 años, 15 años casi, desde que comenzamos en la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, más los 8 que llevamos en Un Punto Curioso, dedicadas exclusivamente al libro. Así que todo lo que podamos aportar, que sume, que nos permita contar, crear y compartir. Y cuando digo todo me refiero a desde lo analógico a lo digital. Aquí no hacemos distinción, lo que queremos es que cualquier soporte o cualquier forma de leer esté integrada para crear lectores, que es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es solo que lean, sino que disfruten leyendo. Y si tenemos a un lector de un dispositivo digital, vamos a intentar llegar a él a través del dispositivo digital y luego vamos a darle todas las posibilidades que existen también en analógico o que existen en su biblioteca o en otros lugares. Creo que la intención es seguir sumando siempre, ¿no? Que todo lo que nos rodea, porque nosotros no somos responsables del cambio, no somos responsables de la digitalización que está sufriendo el mundo, no somos responsables casi de nada, menos bueno, de cuidar al mundo, eso yo creo que sí, eso es una línea que nosotras trabajamos mucho y eso yo creo que, pero de todo lo demás lo que podemos hacer es integrarlo y aprender a leer todo lo que nos rodea. Así que cuando los tiempos se pusieron complicados no hay que echar nunca el freno y decir voy a parar, sino hay que ponerse creativos. Y eso es lo que hicimos nosotras después de la pandemia. No suspendimos nada, sino que intentamos digitalizar nuestros contenidos y si en las sesiones antes acudían 200, pues había que hacer sesiones de 20 y había que mantener la separación. Y en lugar de decirlo tú te sientas allí y tú te sientas aquí, hicimos unos puntos de lectura como con unos PVC de hierba que hacía que los niños llegaran igual de ilusionados, olvidándose por unos momentos de que los tiempos eran complicados y las condiciones habían cambiado. Es lo que os digo, intentar encontrar siempre donde hay un problema una oportunidad y donde hay una traba, una forma de reinventarse para hacerlo de otra manera y quién sabe si con el tiempo esa manera no será incluso mejor. Nosotros nos hemos dado cuenta que desde el año 2020 el diálogo, aún incluso con las mascarillas, es mucho más fluido. Se intenta hablar más. Cuando uno tiene un libro de la mano, quiere que el otro sepa qué está contando. Cuando estamos dentro de las sesiones, tenemos esa necesidad de compartir, aunque sea con esa distancia que nos marcamos al principio. Y buscamos el poder de la palabra, la que nos ayuda tanto a través de la pantalla, que se llega igual, os lo prometo, porque yo he hecho sesiones a través de la pantalla y he visto cómo también había emoción, como cuando pueden ser presencialmente que las valoramos. Cuando nos han quitado cosas, al volver a tenerlas, que no se nos olviden y que sepamos valorarlas. Os dejo aquí nuestros datos porque estamos a vuestra disposición al otro lado para lo que a vosotros os resulte necesario respecto al tema de la promoción de la lectura. Tanto nuestras redes sociales como nuestra web está permanentemente actualizada y ya os digo, filosofía de trabajo, contar, crear y compartir. Así que no dudéis en buscar recursos, tenemos guías de lectura publicadas, libros, tenemos recomendaciones, selecciones. Al final lo único que queremos es llegar cuanto más lejos mejor y contagiar este deseo de leer.
Trabajamos, eso es algo que también siempre intento compartir, del oral a lo digital, con una metodología propia que empieza en la oralidad, en el poder de las palabras, en cuidar todo lo que decimos. Yo aquí me voy a acordar siempre de Gianni Rodari, que es un gran maestro que también va a aparecer en la sesión de hoy, que decía que cada palabra que decimos es como cuando tiras una piedra a un estanque y hace una onda, ¿no? Pero luego hace otra y otra y otra, y tú nunca sabes dónde va a llegar la última. Entonces hay que cuidar todo lo que nos contamos, todo lo que le decimos a los más pequeños, que a veces sin querer pensamos que, bueno, es demasiado pequeño todavía, ¿no? Pero esos primeros momentos de comunicación, cuando el niño todavía no sabe comunicarse, cuando paseas con él y le dices esto es un árbol y le cantas una canción sobre un árbol o le pones los nombres a las cosas que tienen, esas cosas que están viendo, son fundamentales y les van a ayudar a su desempeño posterior. El niño no es que no tenga las palabras, las lleva dentro hasta que es capaz de verbalizarlas. Así que si convertimos todos los momentos de comunicación que compartimos en nanas, en retahílas, en juegos, en cuentos, en lecturas, hay una experiencia que no se me quita de la cabeza y es una que venía documentada en uno de los libros que os voy a recomendar esta tarde, que me parece maravilloso y se llama La magia de leer en voz alta. La autora es Megan Cox y entonces habla sobre la importancia de leer en voz alta, pero la importancia de leer en voz alta a los niños, incluso a niños que en situaciones complicadas, porque habla de esta experiencia que os comento en la unidad de neonatos, cómo le dicen a los padres que por favor acudan a mantener momentos de comunicación con sus hijos. Y en alguna experiencia casi con tintes creativos, pero un poco raros, ¿no? Cuando la escuchas dice, y había un padre leyéndole ahí a Harry Potter, pensando, el niño en esta situación entender a Harry Potter, el niño solo necesitaba la voz del padre. Y el padre encontraba en Harry Potter, que a lo mejor era su libro favorito, la manera de comunicarse con su hijo. Así que no es necesario que entienda quién es Lord Voldemort, ni muchísimo menos, ni Harry, ni Ron, ni Hermione, sino el mantener esos momentos de comunicación y dedicarle un tiempo. Esos momentos son vitales, en este caso en la experiencia en la unidad de neonatos, para el desempeño y el desarrollo de esos niños en momentos complicados. Así que fijaos si luego ya vamos hablando de la evolución. De la oralidad pasamos a los libros como una herramienta imprescindible, libros en distintos formatos, pero al final ejemplares que ayudan a que esas palabras no se pierdan, ¿no? Que esos cuentos y esas tradiciones que se han ido contando queden reflejadas en los libros y podamos seguir utilizándolas durante el tiempo que haga falta. Ahí le añadimos el poder de la música, porque nosotras cuando hablamos de emoción y cuando hablamos de recursos, creemos que la música es un recurso fundamental y tiene que ver con la lectura, pues porque la primera lectura que hace un niño del mundo es la música del corazón de su mamá. Pom, 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 pom. Y por eso los niños cuando son muy pequeños aprenden con ritmo y aprenden con rima, porque están muchísimo más familiarizados a esa cadencia que tienen las palabras que compartimos con ellos y al ritmo. Les llega mucho mejor. Yo he estado en sesiones con bebés en la que algunos padres asombrados me dicen, solo atiende luego cuando cantas. Y le digo, pero cuando cante yo o cuando le cantes tú en casa, porque estás cambiando el estímulo y porque son mucho más proclives a esa parte más musical, pero que no tiene por qué ser una parte profesional, sino el ritmo y la cadencia. Y a todos estos recursos le añadimos las aplicaciones y las páginas web porque son de otra naturaleza, pero son totalmente complementarios. Creo que la discusión de, madre mía, el libro digital va a acabar con el libro impreso, ya ni nos la planteamos, o por lo menos los que estamos aquí al otro lado de la pantalla, los que tenéis que ver con el universo de las bibliotecas o tenéis niños pequeños en casa, sabéis que no hay nada parecido a poder manipular el libro, ¿no? Cuando son muy pequeños, que lo mordisquean con los 5 sentidos, lo abren, lo lanzan, hacen ver que suena. Entonces, eso se hace con un libro y luego con los otros formatos lo que podemos encontrar son recursos complementarios, ¿no? Es aprender a descubrir historias que son interesantes cuando también las contamos en digital o nosotros mismos como mediadores encontrar recursos, un recomendador de lecturas a través de Internet o un lugar donde me ayuden a elegir aplicaciones para dispositivos que sean interesantes para el niño, porque cuando tú te metes en un dispositivo y te pones delante, te puede pasar lo mismo que le puede pasar a un niño de 8 o 7 años, y es que te olvidas del mundo exterior, porque tienes el mundo ahí al otro lado, y resulta que hay juegos que tienen mucha interacción, que tienen muchos efectos, son útiles.
están diseñados para atraer la atención absolutamente, pero no para generar nada más. Son experiencias que con toda esa interacción y todos esos ruidos que tienen, generan que esa persona esté ahí dentro. Entonces, el problema no es el dispositivo, el problema es el uso que hacemos nosotros del dispositivo, porque al lado de esas aplicaciones hay libros que han sido trasladados al formato digital y son súper interesantes. Hay bibliotecas digitales para que tú vayas almacenando y comentando tus libros favoritos. Hay tantas y tantas posibilidades que dependen mucho de nuestro espíritu creativo. Y lo que vamos a hacer esta tarde es realmente profundizar en este concepto de creatividad y en cómo podemos ser creativos nosotros como mediadores, que yo creo que es fundamental. Os he dejado aquí un vídeo que me parece muy interesante, pero lo voy a dejar para el final porque no quiero que nos quede tiempo de contenido fuera. Entonces, el vídeo va a quedar ahí, la presentación os va a llegar igual a vosotros, así que vamos a pasar directamente a nuestro manual de lectura y creatividad. Está ordenado alfabéticamente. Ya os digo, podéis apuntar si queréis las referencias o podéis no apuntarlas. Podéis dedicarle este ratito que nos queda simplemente a disfrutar, porque luego la presentación la vais a tener allí. Y podéis intervenir también. Hay gente que se ha ido sumando mientras yo estaba hablando, les he dado paso desde la sala de espera. Y si os queda alguna duda o os apetece comentar algo, como yo tengo la presentación ahora mismo, no puedo ver el chat, pero levantáis la mano o activáis el audio y me comentáis, ¿vale? Y si no, empezamos. La creatividad tiene mucho que ver también con la adaptación y es acomodar o ajustar una cosa. El ser humano es un ser adaptable a todas las situaciones y en la vida, como se generan cambios permanentes y debemos ir ajustándonos a ellos, si le aplicamos nuestra creatividad, tenemos muchas más posibilidades de adaptarnos a todos. Me parece básica esta imagen de Liniers, que es uno de mis ilustradores de referencia, en el que con algo tan sencillo como un paraguas, cuando tú miras al otro, le dices, lo estás usando mal. Claro, es que el paraguas está diseñado, como su nombre indica, para parar el agua. Ya, pero mira, yo es que me estoy ahogando o estoy atrapado en una isla desierta y lo que necesito es que aunque tenga un nombre determinado, aunque haya sido creado con un uso determinado, me ayude a mí en una situación concreta. Así que creo que no hay nada más gráfico como para saber que esta adaptación nos puede ayudar. Y ser creativos también tiene que ver con la búsqueda. Todos tenemos capacidad de ser creativos, que se os quede esto en la cabeza. Si alguien se sale de esta sesión diciendo, nada, que yo no pinto bien, que yo me pongo delante de la hoja en blanco y no tengo ideas, que a mí esto me parece que es muy complicado y me pongo delante de un libro y yo leo el texto, pero no sé ponerle nada más, entonces yo no habré conseguido mi objetivo. Pero mi objetivo es que todos lleguemos a esa conclusión, que es una cualidad que lleva desde nuestros ancestros, desde el hombre prehistórico. Y por eso os pongo ahí una recomendación de una serie que me fascina. No sé si la conocéis, la podéis disfrutar a través de YouTube, que se llama Originalos. Porque si nosotros estamos aquí es porque alguien un día pensó que se necesitaba para poder transportar el montón de piedras que hacían falta para crear una cueva, algo que fuera un poco más útil que llevarlas así a peso, o que para poder coger los frutos más buenos de los árboles, en vez de andar así sobre el suelo, había que intentar erguirse un poco. Si nosotros estamos aquí es porque hemos ido avanzando y hemos ido adaptándonos, pero además hemos ido buscando la forma, la mejor forma de adaptarnos a nuestro entorno y de disfrutar de él. Me voy a pasar a YouTube. ¿Veis la pantalla de YouTube, verdad? Vale. Pues os voy a poner uno de los vídeos, este sí, porque es, nada, 3 minutitos cada capítulo de Originalos. Esta serie dura 2-3 minutos y te explican cómo era el mundo antes de que hubiera rueda, antes de que hubiera cucharas, antes de que hubiera, como en este caso os pongo, platos. Es algo muy divertido, muy gamberro y me consta, porque me lo han compartido, que lo han utilizado en aulas de infantil, pero a la vez lo disfrutan adolescentes en casa. Es una serie que yo creo que invita mucho al diálogo, que también en eso consiste compartir recursos de calidad. Así que os dejo aquí el capítulo de cómo era el mundo antes del plato. Hay un momentito. Se me ha ido la pantalla.
Hala. Vuelvo al inicio, que se me ha ido la pantalla. Y os dejo con la intriga. Ahora sí. Pap. Belineva. Na? Ik... Ah. Va? Nevo. Uroto nuloa. Si mimo monivoro tortoludo. Ah, yup. Poruno. ¿Eh? Ahora. Ahora, dile tú. Ya. Kapau. Ula bodo urodo baba. Huh? Nemo. Ah. Kalabor. Ebon bore istalaba. Mawam. Hey. Mawale di bibi. Kavara tula. Snipip. No. Kamu na. Ah. Baba. Bueno, pues aquí os dejo a esta panda que viven en un mundo donde la palabra todavía no nos permitía comunicarnos y había ciertos malos entendidos que de todas maneras nos hacían estar en constante búsqueda de qué era lo mejor para nosotros, en cosas muy básicas, pero ya os digo que es divertidísimo para trabajar con distintas edades. He vuelto a la pantalla, la veis, ¿verdad? Y estamos en la C de curiosidad. La curiosidad es el motor de cualquier aprendizaje. Es una motivación clave para poner en marcha engranajes que arrancan con la capacidad de poner atención ante un punto de interés y activar los circuitos de la memoria. Yo creo que la C de curiosidad es un punto clave de nuestro trabajo, por eso nos llamamos un punto curioso, pero de los personajes de literatura infantil que nunca pasarán de moda y que seguirán con nosotros por los siglos de los siglos, son personajes curiosos. Tenemos a Pipi Calzas Largas, tenemos a Pomelo, que es un elefante que se pregunta muchas cosas, tenemos a Frederick, el ratón poeta, que no se limita solo a almacenar y a buscar, sino que sigue pendiente del tiempo, de todo lo que le rodea. Tenemos a Jorge el Curioso, que es el personaje que os he puesto aquí porque tenéis tanto su propia colección de libros como sus capítulos, no sé si está en Amazon Prime o en Netflix, no recuerdo, pero bueno, los personajes literarios muchas veces se convierten en series de dibujos animados y luego además nos proporcionan recursos a través de Internet que hacen que esos protagonistas... ¿Sí? Se ha quedado cogida la pantalla de YouTube. Estamos viendo la presentación. Ah, vale. Muchas gracias por avisar. ¿Ahora? Sigue a YouTube. Vale. ¿Ahora? Sí, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. Vale, pues eso os decía, ahí el que veis en la pantalla ese es Jorge el Curioso. Entonces es uno de esos personajes carismáticos que han llegado a veces a manos de los pequeños, pues por los dibujos animados, por recursos que han ido encontrando, pero en realidad tienen el origen en la literatura. Son cuentos que llevan muchos años ya con nosotros, igual que le pasa a Olivia la cerdita, que no tiene nada que ver con Peppa Pig, pero que también es una niña muy curiosa, una niña que
conoce los secretos de su familia, que disfruta mucho de su entorno y que la podéis encontrar en dibujos animados y la podéis encontrar en recursos disponibles en Internet. De manera que es un engranaje también, tipo como nosotras proponemos en nuestra metodología, que hace que el personaje se escape del libro y se convierta casi en un amigo, que está ahí, que es curioso, que nos ayuda a descubrir el mundo y que luego además, si le añadimos la D de diseño, pues también es un punto a favor. Creo que el diseño es algo que no debemos olvidar cuando se hacen actividades fundamentalmente para los pequeños o cuando estamos hablando de libros también para los más pequeños. Es algo que cuidamos porque ya tenemos objetos que son útiles y que son estéticos a la vez. Ya no es solo que el cuento sea bonito, sino que además tenga un punto añadido. Eso es algo que Bruno Munari, un arquitecto, pero que también hizo una primerísima colección de libros para prelectores que llamó los Prelibris, cuidó muchísimo el diseño de una colección de libros que para cualquier ojo que no conozca todo este universo dirá, madre mía, si estos son 12 libros y uno está mal recortado y otro tiene agujeros, pero en realidad es una forma muy inteligente de acercarse a la literatura para los niños experimentando. De esos prelibris hay algunos que son suaves y se pueden tocar, hay otros que puedes ir metiendo el dedo por los agujeros, hay unos que son más triangulares, otros que son más cuadrados, hay unos de madera que suenan y resulta que a través de esa colección tú puedes experimentar con los 5 sentidos. Importa el diseño, claro que importa. Y aquí es donde voy a volver un poquito a primer plano para enseñaros este libro que tengo aquí. No sé si lo conocéis, pero es una de esas maravillas que pertenece al autor Edouard Manseu. Bueno, pues para nosotras es referencia. Ay, mira, ahora que ya puedo ver el chat. Me estabais comentando lo de la pantalla de YouTube y yo ahí con mi Jorge el Curioso sin nada. Os voy a poner el nombre, ¿vale? Edouard. Porque todo lo que caiga en vuestras manos de este autor es una auténtica maravilla. Yo os enseño El Pequeño Curioso porque es un libro, pero que también es una ventana. Y es que es lo primero que dice, ábrelo y te asomarás a él como si fuera una ventana al mundo. Y entonces el lector ya utiliza el libro, pero no lo utiliza tanto por su contenido, sino también por su vacío. Tiene algunas sencillas indicaciones aquí como mira por el agujero y descubre un montón de cosas. A ver, tienes que encontrar algo que sea de color rojo. Esas son las indicaciones que me está diciendo el libro, pero yo voy mucho más allá del propio libro para ponerme a buscar en mi mesa y decir, la funda de mi móvil es roja. Y en la siguiente página me dice, tienes que encontrar cosas que estén arriba y cosas que estén abajo. Así que el libro se convierte en un objeto, como bien proponía Munari, y me va invitando a buscar cosas grandes, cosas pequeñas. Yo me asomo al mundo y descubro que hay cosas que están lejos y cosas que están cerca. Hay cosas, fijaos qué recurso más inteligente, que suenan. Y le he añadido velcro a la página para que cuando el lector lo tiene entre las manos descubra que también suena. Hay cosas que brillan, como lo hace el libro en la cubierta y también en el interior. Y hay cosas que tienen letras y números. Me encanta cuando hacemos esta práctica y soy yo misma la que estoy con el libro enfrente y le digo letras o números y el niño empieza a mirarse porque se ha visto un número pero no se acuerda dónde. En la zapatilla. Yo tenía un número en la zapatilla y en la etiqueta y en la camiseta llevaba un número. Y entonces algo en lo que nunca se habría fijado de otra manera empieza a convertirse en un universo de posibilidades. Mira, ahí en el portal de la calle también hay números y en las matrículas de los coches y vamos jugando a través de un objeto tan maravilloso como un libro. ¿Por qué os lo propongo? Pues porque la mayoría de sus libros son ideas que también podéis hacer vosotros. Esto a mí me parece una ventana fantástica, pero con un folio doblado a la mitad, el agujero correspondiente, otro folio pegado y otro folio pegado, tenéis vuestra propia ventana. Si a esa ventana le añadís una página de fieltro, otra página de goma eva, una página brillante, una página de papel albal, estáis creando un libro maravilloso y único para asomaros al mundo. Así que el diseño sí importa y autores como Edouard Manseu también. Este es otro de los libros de referencia de la colección de Fondo de Cultura Económica, un libro aparentemente, bueno, pues muy sencillito, ni siquiera es de cartonés, para primeros lectores, pero es un poco para compartirlo. Y entonces empieza a decir, ¿sabes qué es esto? ¿Y esto otro? Fíjate bien, ¿qué puede ser? Hay 7 cosas. Así que el primero que lo descubra sabrá que, es un pollo enmascarado.
Y entonces las 7 cosas se mueven y ya no son un pollo, ahora se convierten en un pez. Fijaos que las cosas valen, pero también necesitan de la creatividad del lector para sumar un poquito de lo que le falta a la ilustración. Ahora ya no es un pez, ahora es un pájaro. 7 cosas que ahora se convierten en un caracol. Y ya no son un caracol tampoco, una rana. Y de una rana a lo que tú quieras. Y en la última página del libro te invita a recortarla y a que seas tú mismo el que juegue con el señor viento, que es el que mueve todas estas figuras para crear cosas extraordinarias. Así que importa el diseño, importa la búsqueda, importan tantísimas cosas que voy a seguir con ellas antes de que nos quedemos sin tiempo. De la D nos pasamos a la E de emoción, y esto es algo que ya mencionamos muchísimo en la otra sesión, y es un interruptor que nos ayuda en cualquier actividad o propuesta que queramos compartir con un lector, con un niño, con alguien a quien queramos contagiar algo concreto, porque yo solo me emociono si lo que cuenta a mí me emociona. Solo puedo poder transmitir bien si yo misma me siento capacitada para transmitir bien. Es decir, las emociones nos condicionan a nosotros como adultos. Imaginaos a un niño que todavía no sabe cómo gestionarlas correctamente. Así que el buscar libros en los que nos emocionemos, nos inviten a descubrir un punto de vista distinto o nos recuerden a alguien querido, incluso ese diálogo que os digo que es tan importante de al terminar, que el niño diga, pues mi papá, pues mi mamá, porque eso quiere decir que hay una parte del libro en la que él se ha sentido identificado y que él se sentía que estaba ahí. Yo os he dejado aquí enlazada una guía que publicaron en la Biblioteca Pública de Zamora, en la sección infantil y juvenil, con más de 100 libros vinculados con el tema de las emociones, porque yo creo que sí que merece la pena conocer todo lo que existe para no quedarnos en lo primero. El otro día hablábamos de que ha habido algunos efectos de marketing que si bien han devuelto a las emociones al primer plano, como fue el monstruo de los colores o el emocionario, a veces nos hacen reducir todo eso a, bueno, pues alguien que nos ayude a gestionar las emociones con colores, cuando es un tema que va muchísimo más allá y que tenemos tantísimas obras ahí para explorar que merece la pena descubrirlas. La F de fantasía. La creatividad está muy vinculada con la fantasía, una facultad humana para representar mentalmente sucesos, imágenes de cosas que no existen en la realidad o que sí existieron pero no están presentes. La fantasía que proponía, y volvemos otra vez a recuperarle, el maestro, Gianni Rodari. Da igual cuántos años pasen, que su gramática de la fantasía, sus ideas para crear binomios fantásticos con palabras que aparentemente nunca estarán juntas, eran horas y horas de diversión entre mayores y pequeños. Son los típicos juegos para ir en el coche, pero también para hacer un taller entretenido de ilustración y de escritura creativa en una biblioteca. Son ideas que nos permiten descubrir que los cuentos no tienen final. Para todos aquellos que cuando le contamos Los tres cerditos nos dicen, ¡ay, ese ya me lo han contado! Bueno, pero es que tú a lo mejor no sabías que según la versión de Dino Lanti, ahora los tres cerditos, los pobres, están buscando casa porque han subido mucho las hipotecas y ya no pueden construir. Y entonces abrimos mucho los ojos porque es otro punto de vista distinto. Los cuentos no se acaban cuando los mezclas. En Los 7 osos enanos tenemos una versión cómic absurda pero divertidísima en la que Blancanieves ya no está acompañada por 7 enanitos, sino por 7 osos enanos. Pero también llegó la crisis, tenían muchísima hambre, tenían que ir a trabajar a una mina, pero la mina ya estaba cerrada, estaban en el paro. Bueno, un montón de mezclas que cuando lo buscamos en el imaginario de los cuentos más clásicos nos permiten utilizar nuestra fantasía para mezclarlos, para jugar con ellos, que es en el fondo jugar con las palabras. Entonces, si alguien de los que estáis aquí todavía no habéis tenido la gramática de la fantasía en vuestras manos o no la habéis leído, yo os lo requete recomiendo, desde la Biblioteca de Cádiz seguro que os la proporcionan, y si no hay textos y fragmentos que desde la universidad, ese texto que yo os añado, nos permiten descubrir por lo menos lo fundamental. Estrategias para que las palabras grandes o pequeñas nos permitan disfrutar del mundo y ser creativos. Otra palabra que se identifica con la lectura y con la creatividad, y es algo que no se suele reconocer, es la gratuidad. Nosotros nosotras cuando contamos cuentos a un niño, no lo haces esperando que el cuento diga es el mejor cuento del mundo, ay, me encanta, es que, y sobre todo cuando vosotros lo hacéis también en casa, que aquí hay madres,
lo haces de la forma más gratuita del mundo, lo haces simplemente por el puro placer de darle historias, por el puro placer de que conozca las historias que te contaron a ti tus padres o tus abuelos, por el puro placer de ayudarle a dormir de una forma más tranquila o de ir enseñándole el mundo con uno de los recursos más gratuitos que hay, como es el de la palabra y de los cuentos. Y si a esto le vas añadiendo la H del humor, que está presente en muchas de las propuestas que nosotras hacemos, pues mira, ahí tienes casi el objetivo conseguido. Aplicar el humor es garantía de emociones positivas. Cuando utilizamos historias que son divertidas, cuando utilizamos historias en las que los personajes están en situaciones un poco desproporcionadas, o esos animales humanizados que tanto disfrutan los niños, estamos todavía dándole un añadido más. Yo pongo de ejemplo siempre Los opuestoros, no sé si lo conocéis. Es un libro bastante desconocido, es difícil de encontrar ahora. Tiene 3 ejemplares, Opuestoros 1, 2 y 3, y a mí me encanta porque simplemente con una figura, que es, en este caso ha escogido la figura del toro, Sebastián, el autor, tú puedes aprender un montón de conceptos y jugar con las palabras. Así que yo ahora sí que os voy a pedir las que podáis, que activéis el micro y vamos a jugar con estas palabras que están aquí escondidas. He hecho un juego digital con estos opuestoros y los he convertido en un juego. Entonces es un juego en el que tenemos que adivinar conceptos, antónimos. Están aquí escondidos y lo tenéis por aquí. Si me activáis el micro, me tenéis que decir qué 2 palabras pueden estar escondidas ahí, en esas 2 imágenes del libro. ¿Nadie se anima? Yo creo que grande, pequeño, ¿no? Puede ser. Podría ser, o podría ser, no sé. Cerca, lejos. Cerca, lejos. Eso es. Está uno cerquita y otro está lejos. Ya veis que el libro es solo creativo con esta figura. Así que seguimos con la siguiente. ¿Cómo lo veis? Alto y bajo. Muy bien. Alto y bajo. Se va a ir complicando a medida que sigamos adelante, ¿eh? Aquí tenemos otros 2. Ya se están moviendo. Horizontal, vertical. Muy bien. No sé quién ha sido, pero perfecto. Horizontal y vertical. Ya vamos jugando con una cantidad de conceptos. ¿Y aquí? ¿Proa popa? Muy bien. Aquí es donde viene la dificultad. A veces cuando lo llevo a las sesiones me dicen los niños, delante, detrás. Digo, ya, pero está nombrado, no se dice igual. Entonces la popa Claro, en Cádiz es más fácil. y la proa es la parte de delante. Perfecto. ¿Y aquí? Esto tiene un... Sólido derretido. Ahí va, sólido y derretido. Este es un concepto matemático, es casi el de los que más problemas da. A ver. Entero y medio. Casi, vamos por ahí. Ese concepto, pero traducido en operaciones matemáticas. Un tercio entero. Por ahí, por ahí. Mirad, os lo digo, es suma y resta. Es gamberro a más no poder. Lo siguiente ya tiene que ver con los detalles, que es un libro que me gusta precisamente por eso, para fijarnos en los detalles de la ilustración. ¿Qué palabras esconde este? Carnívoro y herbívoro. Muy bien, vegetariano y carnívoro. Eso, creo. Perfecto. Y este, que el detalle es el que condiciona todo el significado. Despierto, dormido. Muy bien. Si vierais la cantidad de veces que alguien que quiere hacerlo muy rápido me dice vivo o muerto, digo, ¿pero muerto por qué? Porque esas zetas, que parece que son un detalle insignificante, es del lenguaje del cómic. Son unas zetas que nos hacen ver que no está muerto ni muchísimo menos, sino que está echándose una siesta. Y aquí, que los detalles también cuentan. Día, noche. Cuidadito. Campo, ciudad. Ahí está. Uno es muy rural y otro es urbano. Lo que pasa es que el uso del color, fijaos lo que hace con nosotros, que nos hace ver día o noche. Y aquí ya vamos hablando de conceptos un poquito más artísticos. Tenemos... ¿Os lo digo? Al realista y al surrealista. Y en este, que también el detalle es importante, ¿cómo son? Silencio, ruido.
Muy bien, silencioso y ruidoso. Una vez me dijeron toro y vaca, y yo alucinaba, me río tanto con las anécdotas. Y después tenemos a estos, que también es bastante evidente, al super toro y al otro que está escondido, pues más bien estamos hablando de alguien valiente o miedoso. O estos que vienen ahora, Fotodibujo. podría ser ahí. Uno es como la original. Me encanta eso, fotodibujo, no me lo habían dicho, nunca me ha gustado mucho, pero va por ahí. Uno es el original y otro la imitación. Sí. Me ha gustado mucho, sí, sí. Y esta no la vais a adivinar, pero la pongo porque me encanta. Siempre lo hacía con los cursos presenciales cuando veníamos del descanso. Uno está y otro no está, pero hay que adivinar la razón por la que no está. Y es que el primero es puntual y el segundo es impuntual. Impuntual. Amigos. Wow, Así que el sentido del humor como base muchas qué veces chulo. de la lectura de... Os he dejado ahí la presentación, haciendo clic en el enlace, luego también la podéis descargar. Y bueno, los libros ya os digo que esto es simplemente una selección porque tienes 3 volúmenes y es para jugar un primer acercamiento con las palabras. En el libro pues tienes muchísimas más posibilidades, pero me parecía interesante para mostrarlo. Y a partir de estos opuestoros... A ver... Vamos a volver a la presentación. Y estamos aquí, en la I de imaginación. Creo que hasta el momento lo que llevamos haciendo es imaginar con un libro de la mano, imaginar volviendo a los tiempos prehistóricos, imaginar con todas las posibilidades que nos proporcionan 7 elementos que pueden ser sencillas formas. Y es algo básico. La imaginación es el principio de la creación. Tú puedes imaginar algo que deseas. Si luego lo persigues y finalmente lo acabas creando, acabas innovando. Porque una cosa es, ay, he imaginado esto, por eso se confunde muchas veces con creatividad. Yo tengo muchas ideas, pero al final cuando luchas por ellas, cuando apuestas, es cuando conviertes esas ideas que tú tenías en una realidad. Así que la invitación es que exploréis vuestra propia imaginación, que le añadáis elementos como los que hemos estado comentando, el sentido del humor, esa capacidad de búsqueda, y uno que no nos debe faltar nunca y que especialmente en las primeras edades funciona muy bien, y es el juego. Una de las mejores herramientas pedagógicas y que permite hacer aprendizajes significativos durante toda la vida. Lo que os he puesto abajo son 6 juegos que proponía Rodari, juegos literarios, pero juegos al fin y al cabo. Rodari siempre defendía que porque un error era un error y era un motivo de borra ahí, cambia eso, sino que podía ser un principio creativo. Si a lo mejor el párroco no llevaba tilde y era un párroco, a lo mejor es que no era un párroco, era un párroco, que es otra cosa completamente distinta. Y entonces jugaba a aprender de esos errores y a crear conceptos nuevos, a hacer hipótesis fantásticas, el binomio que os decía antes. Los niños disfrutan infinito con esas posibilidades de juego y si se las compartimos a través de los libros, despertamos de nuevo otra vez su imaginación. Yo he ido encontrando con el tiempo pues, auténticas obras maestras que no se conocen tanto. Este, por ejemplo, se llama Pikachu, es un libro en inglés de Elena Mroziewicz. Ya os lo pondré también porque el nombre, ella es polaca y es muy complicado, pero es un libro que utilizo como triángulo y resulta que va jugando con los sonidos. ¿Quién hace wof, wof, wof? Y el libro se convierte en un animal. Todo a través de este juego tan sencillo con estas formas geométricas. ¿Quién hace miau? Pero luego le añade el poder infinito de la ilustración y del diseño. Todo lo que hemos ido comentando hasta ahora es acumulable y este juego de sonidos en el que los niños estarían ahora mismo, ¿quién hace shh, shh? Si fuéramos niños estaríais peleando, levantando la mano, la serpiente, yo lo sé, este. Y entonces ya se descubre qué hay aquí y el juego se convierte, el libro se convierte en un objeto y un juego. Vamos descubriendo cada una de las sorpresas que se esconden, pero además disfrutamos estéticamente. Valor informativo porque identificamos el sonido con el animal correspondiente y valor estético porque disfrutamos con estas propuestas y esta ilustración tan distinta de lo que estamos acostumbrados habitualmente. Así que, como veis, estrategias que van todas sumando para poder aplicar nuestra creatividad. Voy a poner la marcha un poquito más
rápida, que si no me queda a mitad del abecedario y no quiero. Del juego pasamos a la K de, es muy difícil encontrar. Yo tenía como claves las keywords. Entonces encontré en internet un vídeo que me parece muy básico para apostar por nuestra propia creatividad. Os lo voy a dejar ahí para que le dediquéis 5 minutos, que son los que tiene, y pertenece a una web que se llama Doméstica, con K. No sé si la conocéis, pero Doméstica me parece increíble porque es una web que ofrece cursos vinculados con la creatividad, con la ilustración, con la lectura, con la literatura. Entonces, por un módico precio, de repente te ves aprendiendo poesía con Ben Clark o ilustrando con algún ilustrador al que siempre has admirado, siguiendo cursos a tu ritmo, y creo que es otro de los potenciales de Internet, ¿no? Que a veces no encontramos tiempo para formarnos o recursos de calidad y los tenemos ahí, y lo que pasa es que están en esta ventanita infinita que es la biblioteca sin bibliotecario de Internet. La L no podía mencionar otra palabra que no fueran los libros, porque son fuente inagotable de recursos, espejos en los que mirarnos, ventanas para descubrir el mundo. Todos pueden tener un punto de vista creativo que, dependiendo en las manos en las que caigan, se convierten en una historia distinta. Y ayer en el telediario de refilón escuché a Luis Landero decir que le gustaba mucho ir a la feria porque así entendía qué eran sus libros. Porque él, cuando los escribía, no eran los mismos libros que eran en cada lector que los leía. Y yo creo que eso es fundamental, escucharlo de un autor, porque el libro está ahí, pero dependiendo de las manos en las que caiga, lo va a compartir de una manera. Y dependiendo de los ojos que lo vean o de los oídos que lo escuchen esa historia, también va a ser otra idea distinta. Así que el poder infinito de cambiar al lector que lo tiene entre las manos y de ayudarnos, como en este ejemplar que os pongo ahí de Coco Books, a encontrar nuestra propia creatividad. Todo esto porque nosotras concretamente utilizamos una metodología propia, cada uno tendrá la suya, y yo propongo que no se nos olvide nunca el método CCC, que es este nuestro reinventado, no es para aprender a tocar la guitarra ni el violín, sino el CCC de contar, crear y compartir. Contar por resaltar el poder de las palabras, por darnos tiempo para que todos tenemos necesidad de escuchar historias y de contarlas, de sacarlos de dentro, ¿no? Y luego crear para que con esas historias no seamos solo consumidores, sino que seamos creadores de contenido. ¿No veáis cómo disfrutan los niños cuando, después de leer un cuento con nosotras como este 5 en la cama, que resulta que viene de la oralidad, porque 5 en la cama es una cancioncilla que se cantaba en el folclore inglés y se llamaba 10 in the bed. There were 10 in the bed and the little one said roll over, so they all roll over and one fell down. Había 10 en la cama y no cabían y le dijeron muévete para que podamos caber, y entonces el que se movió se cayó y solo quedaron 9. Bueno, Edelvives lo que hizo con esta Finger Plays, este juego de dedos o esta cancioncilla, lo convirtió en un libro. Se llama 5 en la cama y más o menos el contenido es muy similar. Había 5 en la cama y el más pequeño exclama, moveos hacia un lado que estoy muy apretado. Uno se movió y al suelo se cayó. ¿Y cuántos me quedan? 4. Y entonces sigues adelante y esta cancioncilla del folclore ya no es solo una cancioncilla, ahora es un libro, ya no es solo un libro, porque como es un libro interactivo se ha convertido en un juego, y así van desapareciendo los conejos en la cama, y entonces les encanta escuchar esta historia, les encanta que se la cuenten o que se la canten, pero ¿y si de repente tú conviertes esta historia en tus 5 en la cama propios? Y con algo tan sencillo como cartulina y unos gomets o directamente un poquito de creatividad, tú pones a los 5 conejitos recortados, unidos aquí con esta palomita y puestos en una cama que puedes decorar como te apetezca. Esto lo hacen ellos luego con sus propias manos, o cuando vienen en familia acompañados de sus padres, que son los que le ayudan a recortar, a montar cuando tienen alguna dificultad. Cuando tienen listos los conejitos, los abrigan y ya tienen su propio cuento. Y se van de esa sesión con el cuento dentro, pero con el cuento además entre sus manos, y se lo van cantando, y ahora cuando sea la hora de dormir, a veces pueden escoger el libro, a veces pueden escoger su propio libro, pero lo que está claro es que se llevan muchísimas ganas de compartirlo, contar, crear y compartir. La N para nosotras vital es la naturaleza, fuente inagotable de recursos, el descubrir el mundo que te rodea y ser creativo con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Ir a un parque y convertir una rama en una caña de pescar, en un stickman, como ese muñequito de Julia Donaldson que se va por el mundo descubriendo todas las sorpresas que esconde.
crear con los elementos de la naturaleza, porque son los elementos más gratuitos que tenemos, también nos son regalados y cuando jugamos con ellos estamos jugando desde el respeto y desde la sencillez. Y ya llegamos a aspectos un poquito más teóricos que sí que nos interesan a nosotros como mediadores. Yo creo que para ser creativos hay que observar, hay que fijar la atención en un aspecto de la realidad y hay que luego sacar tus propias conclusiones. A mí me gusta muchísimo en los momentos de lectura libre de nuestras sesiones, cuando acuden los niños, sobre todo al principio, que están leyendo sin saber leer. Me gusta mucho observarles cómo a veces sin descifrar el texto, de repente me dicen que tengo el libro del revés, ¿verdad, Rebeca? Y entonces ellos de repente recuerdan que algún otro día lo hemos leído y de repente se fijan bien y dicen, ay no, fíjate cómo estoy. Y observar qué libros escogen ellos de forma propia, cuáles son sus favoritos, cuáles son sus aspectos destacados. Es decir, observar es la base para luego poder ser creativos, para poder saber qué se necesita y comenzar a plantear nuevas ideas. La P de palabras creo que ha sido una constante en todo este rato, vitales, las necesitamos para poner en marcha cualquier proceso y cuando os llegue la presentación os invito a que le dediquéis 3 minutitos, 4 minutitos a la canción que os añado ahí, Una palabra de Carlos Varela. Escucharlo con los ojos cerrados y simplemente disfrutar de lo que es el poder de una palabra, cuando encima le añades el poder de la música. Aquí os he dejado una mención a un libro que me encanta que se llama El abecedario travieso y es un guiño a cuando ya conocemos las palabras y las asociamos con su imagen, lo importante que es poder jugar con ellas. En realidad lo que veis allí es un intruso, se llama abecedario travieso porque en cada página hay palabras que comienzan por una letra. En la primera página, vosotros, que ya como adultos tenéis cierto recorrido, sabéis que esa niña de azul no es una niña por la N, es Alicia en el País de las Maravillas. Y sabéis que eso rojo no es un anorak y que lo de al lado es una ambulancia, pero eso morado de allí es una berenjena. Así que ya hemos encontrado el intruso. En cada una de estas páginas del abecedario curioso hay un intruso que nos ayuda, 1, a observar, porque vamos fijándonos en cada una de las cosas. 2, a ser conscientes de las palabras que poseemos. 3, a jugar. Y 4, a ponerle mucho sentido del humor, porque son palabras en las que lo mismo vais a ver a Bob Esponja, que a Bugs Bunny, que a otros elementos que ya forman parte de nuestra cultura popular. Así que otra recomendación que voy haciendo ya para esos que ya empiezan a leer y a jugar con las palabras y que quieren jugar con un abecedario travieso. Voy terminando ya, no robo más tiempo y llego a la Q de quietud. Qué fundamental es. Con todo este ritmo frenético que llevamos en la vida, con todo este rato que a lo mejor alguien estará pensando, no quiero que se me olvide nada, quiero apuntar esto o luego tengo que hacer esto otro y es aprender a relajarnos vital para poder crear en libertad. Hay un libro que yo tengo como referencia, que es El espíritu creativo de Daniel Goleman, y es no pensar como la mejor manera de hacerlo, porque nuestros bloqueos muchas veces vienen de ese tiempo autoimpuesto que nos ponemos, hay que llegar, hay que hacer esto, necesito 5 ideas, y esta, la mejor para... Y entonces esos 5 minutos de relax, ese tiempo que os invito a que le dediquéis a escuchar la canción Una palabra de Carlos Varela, al abrir los ojos, nos van a permitir abrirlos con otro tono. Si en vez de 5 son 10, ya nos digo, maravilla. Y si en vez de 10 son 20 al día, ya estamos llegando a un objetivo fundamental, que es ese de dedicarnos un tiempo de calidad para nosotros mismos cada día, para reconectar y ser un poquito mejores. La R de realidad, ¿qué tiene que ver con la creatividad? Pues porque a veces necesitamos transformar la realidad a través de la imaginación. No necesitamos muchos más artilugios ni artificios que lo que tenemos alrededor. Y el ejemplo más gráfico que os puedo poner es esa caja, que es una fuente inagotable de recursos y de ideas para un niño, independientemente de las edades. La última propuesta que hicimos el otro día con chicos de 6 años en adelante en el programa que tenemos de lectura en inglés, V-Books, fue una lección absoluta de no parar de dar ideas. Cuando parece que identificamos más la caja, cuando el niño es más pequeño y la manipula y se puede meter dentro y resulta que tenemos ahí a alguien que está deseando compartir todo lo que siente al ver una sencillísima caja de cartón que luego terminaron destripando y convirtiendo cada una de sus partes en algo más creativo. Así que no solo la caja, sino lo que significa el material de la caja. La S de superación, porque la creatividad, además de esa habilidad y capacidad, es una actitud frente a la vida.
Así que todos los que empezaron esta sesión diciendo no soy nada creativo, espero que utilicen esta S para decir sí puedo tener un libro entre las manos y sabiendo al lector que tengo enfrente porque es mi hijo, mi alumno o el usuario de mi biblioteca, sí puedo diseñar algo que resulte creativo y puedo diseñar algo que pueda conectar con las emociones, tanto las mías, que quiero compartir esto, como las de la persona que tengo enfrente. Todo eso teniendo en cuenta la T de uno de los enemigos fundamentales que tenemos, que es el tiempo. Yo no sé cómo luchar contra esto, os lo prometo que si tuviera la respuesta sería un curso entero solo para esto, el tiempo como amigo y no como enemigo, pero lo cierto es que el tiempo mata la creatividad cuando vamos muy rápido, cuando no nos permitimos crear, cuando no le permitimos al niño dedicarle el tiempo necesario para ser creativo. Entonces esto es un enemigo con el que tenemos que luchar de la mejor forma posible y con las herramientas de las que dispongamos. Para llegar a las últimas letras, la U de universalidad, porque la creatividad es una capacidad universal, no entiende de fronteras, de idiomas ni de especificidades. Insisto en convertirnos en creadores y no en imitadores. Aquí hemos visto cuentos en inglés, tengo sobre la mesa alguno en francés. Yo encuentro un cuento que me gusta y luego la historia la traduzco con mi lenguaje, porque es importante que cada uno cuente lo que le guste y con lo que se sienta cómodo. Y ahí está también esa reflexión que os hacía al inicio, la variedad, ¿no? No penséis que solo se es creativo en el ámbito del arte o de la literatura a la hora de contar, sino que se es creativo de millones de maneras. Hay gente que en este sentido, aplicado a la literatura infantil, es creativo porque hace unos delantales tejidos a mano con los cuentos que son auténticas obras de arte. Y eso está un poco más vinculado con la moda, si dijésemos. Hay gente que canta y cuenta a la vez y eso está vinculado con la música. Hay gente que hace unos cuentos digitales. Yo recomiendo los cuentos digitales de Viva Leer de Chile porque están diseñados con mucho cariño pero con mucho talento. Son cuentos digitales en los que tú puedes añadir tu propia voz de manera que el vínculo no es tan alejado, no es el cuento que te lo cuenta una voz en pantalla y ya está, sino que te lo puedo contar yo cuando me voy de viaje y estoy lejos y te queda a ti en casa. Así que se puede ser creativo de millones de maneras. Vamos a intentar explorar las que mejor se adapten a nosotros mismos. Teniendo todo el potencial de la W de la web en nuestras manos, de esa gran biblioteca de bibliotecarios, o sea, sin bibliotecarios, perdón, que nos permite tener ahí todos los recursos, pero tan desordenados, que no dudéis en localizar los que sean de calidad, los que sean buenos, hacerlos vuestros, mencionar a las fuentes de donde vengan y utilizarlos para crear algo distinto. La X tenía que ver con lo desconocido. Podemos encontrar habilidades ocultas que no conocíamos. Es seguir siempre buscando, ¿no? El expediente X de la serie esta tan famosa de los 90, que era seguir buscando, seguir intentando encontrar y desvelar el misterio para que no digamos yo esto lo doy por imposible, lo dejo, yo aquí no llego, o yo tengo enfrente a un no lector y nunca va a ser lector, cuando tenemos tantísimas herramientas enfrente para hacerle lector. Y las dos últimas son imprescindibles. Siempre desde el yo. No os olvidéis quiénes sois. Por mucho que tengáis enfrente a alguien que os encanta cómo cuenta, que canta maravillosamente, que me ha fascinado cómo utiliza las herramientas digitales, vosotros sois vosotros. Y el otro es el otro. Entonces, nunca perder el foco del yo, porque imitar a alguien es como lo peor que se puede hacer, es olvidarnos de nuestra propia esencia y directamente pensar que el otro es mejor y que su esencia es más buena y el recipiente que es nuestro propio cuerpo, nuestra voz, que tiene sus características, nuestra forma de movernos, se queda ahí un poquito escondida porque pensamos que el otro lo hace mejor. Y a lo mejor lo que hemos visto en el otro es una historia que nos gusta, la buscamos en la biblioteca y la contamos como nosotros queremos. O lo que hemos visto en el otro, que es lo que intento yo comentar siempre, es una idea que nos fascina y la idea en mi casa, en mi mesa, con todas las herramientas de las que yo dispongo, se convierte en otra cosa. Y la Z, que era lo más complicada, es intentar combatir con la zozobra. Es un sentimiento, una emoción de angustia o de inquietud que a veces nos embarga, ¿no? Y que puede con nosotros cuando decimos no puedo, no llego, no sé dónde estoy. En los momentos en los que hemos pasado tan complicados, la incertidumbre. La zozobra se convirtió en incertidumbre o la incertidumbre nos provocaba esa zozobra. ¿Y sabéis qué nos puede ayudar a combatirla? La creatividad. Es decir, vale, tengo una situación complicada, no sé por dónde salir, pero tengo ideas. Y tengo herramientas a mi alrededor, tengo libros, que es una herramienta increíble con muchísimo poder y voy a hacer con ellos algo extraordinario.
Y aquí llegamos al final. Como pasó en la otra sesión, el que estuviera ya sabía que voy a desvelar el misterio. Lo que habéis tenido enfrente era una presentación, pero también es un libro. Entonces, cuando tengáis la presentación en PDF en vuestras casas, podéis imprimir todas las páginas dobles, desde la A hasta la Z, y cuando lleguéis a esta última, esto es la cubierta. Le dedicáis un ratito con un poquito de pegamento y tijeras, no necesitáis nada más, y tenéis el libro con el ABC de la creatividad y de la literatura aquí, para hacer vuestras propias anotaciones, para sacar del recurso digital uno analógico y ver que también se puede jugar en la otra dirección, que parece que nos vamos siempre de lo analógico a lo digital, y también podemos jugar de lo digital a lo analógico e ir haciendo vuestra propia colección de libros curiosos con consejos sencillos, pero creo que importantes, en este caso respecto a la lectura y a la creatividad. Así que muchísimas gracias por este ratito. Os he robado 10 minutos de más, no lo suelo hacer, pero yo espero que haya merecido la pena, había que terminar esto. Y nada, si tenéis alguna duda o alguna consulta, encantada. Ya he visto en los mensajes que queréis tener la presentación. Yo creo que, Gloria, les llegará a todos, ¿verdad? Incluso la sesión Y grabada. sí, vamos a tener que hacer solo una biblioteca para estos libritos tuyos, que nos das cada vez que nos das un curso. Yo es que los cuido con mucho mimo y luego, fíjate, les pongo también su funda para que no se estropee. Claro. Le he cambiado la portada a este, pero bueno, es que con el tiempo van cambiando, así que tendréis todos la presentación, no os preocupéis, y enlace directo, ya os digo, desde mi correo electrónico para cualquier duda o sugerencia que os haya surgido esta sesión que hemos compartido. Y yo creo que ese es el poder también de la pantalla y de la tecnología, unirnos, no alejarnos, unirnos a cada uno, que estamos a cientos de kilómetros de distancia, y en este caso hemos compartido un ratito amable en esta tarde y un ratito que espero que haya sido interesante y que nos ayude a descubrir la creatividad que reside en cada uno de nosotros. Yo creo que cuando tengáis entre las manos algunos de los libros que os he recomendado, serán ideas que irán surgiendo todavía mayores. Y para promover la lectura, que de eso se trata, despertar el deseo de leer como una herramienta interesantísima, educativa, cultural, social, de todos los niveles en las que nosotras creemos profundamente. Así que... Muy bien, genial, Rebeca, muchísimas gracias. La verdad es que son un montón de ideas, como siempre, fantásticas, y espero que motivadoras para las madres, para las bibliotecarias y para las maestras, y darte las gracias y nada, decir que los cursos seguirán, pero se interrumpen en verano. Este es el segundo, así que tenemos más libros. Después de verano habrá otras 2 sesiones de cuentos, bueno, de propuestas de Rebeca, que mandaremos las sesiones por nuestros canales de distribución y a la que podéis seguir asistiendo, por supuesto. Así que nada, esperamos nuevos planteamientos, nuevas ideas de Rebeca y nada, espero que hayáis disfrutado. Y yo deseando las también, así que muchas gracias a todas. Sí, es genial. Gracias a ti, Rebeca. Esta forma de que es muy cercano, pero por otra parte se puede participar. Quiero decir que en las sesiones posteriores, en las siguientes, si tenéis alguna duda o si queréis, incluso a través del correo, yo lo dije ya en la sesión anterior, de trabajar algún tema muy concreto, yo creo que es el momento para decir, podemos profundizar en eso, porque tenemos grupos que lo permiten. Así que... Genial. Bueno, pues nada, os mando muchos saludos hasta allí, disfrutar ¡El verano! del calor del verano y nos despedimos hasta después del verano. Que un placer absoluto. Adiós, cuidad mucho. Dios, muchas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias, Rebeca. Adiós. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.